Bienvenidos a esta presentación editorial realizada en el marco de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Mi nombre es Fernanda Núñez, soy secretaria de redacción y editora de la revista TRAS del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos. En esta ocasión presentamos el número 79, revista que contó con una nutrida sección temática que muestra la diversidad de temas de ciencias sociales que encontrarán siempre en nuestras páginas. Hoy nos acompañan las investigadoras Verónica Ortega Cabrera y Gloria Torres, que presentarán el artículo Presencia y valor de los círculos rojos en murales teotihuacanos, y María Eugenia Olavarría, con el artículo México y la gestación para otros, la influencia de la cultura y la política en el mercado global, artículo que realizó en colaboración con la doctora Françoise Lestage. Muchas gracias por su presencia. Pues primero que nada agradecemos mucho a la Feria del Libro de Antropología e Historia la oportunidad de estar aquí. Mi nombre es Verónica Ortega Cabrera, actualmente soy profesor titular de la Universidad Autónoma del Estado de México en el campus Valle de Teotihuacán. Yo soy Gloria Torres Rodríguez, restaurador conservador de la Zona Arqueológica de Teotihuacán, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y me dedico a la conservación, restauración y documentación de la pintura mural teotihuacana. Bueno, pues agradecemos muchísimo a la Feria del Libro de Antropología e Historia la oportunidad de dar a conocer este artículo que acabamos de publicar con la revista Trace, coordinada por el CEMCA, que trata acerca del valor de los círculos rojos en la pintura prehispánica de Teotihuacán. Antes que nada, nosotros nos propusimos sobre todo hacer un registro muy específico y sistemático de todas las evidencias de círculos rojos que existen en la pintura mural de la ciudad prehispánica de Teotihuacán, para lo cual Gloria Torres, que es la experta restauradora en este caso, pues nos hablará acerca de la metodología utilizada. Bueno, les voy a contar brevemente. En el caso de la pintura mural de Teotihuacán, desde las primeras excavaciones, que son del siglo XIX, se registran a veces someramente las pinturas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, se dan descripciones de las características que tienen, ¿no? Los dibujos, los diseños, los colores que las tienen, pero varias de ellas se han ido perdiendo con el tiempo debido al intemperismo. Entonces, en el siglo XX hay dos trabajos excelentes, que es el catálogo de Miller, ¿no? Y el catálogo de la doctora Beatriz de la Fuente, en cuanto a todo lo que existe de pintura mural teotihuacana. El primero es realizado en los años 70, el segundo en los años 90, ¿no? Y desde este punto de vista, en lo que hacemos en el INAH, en el área de restauración específicamente en Teotihuacán, es conocer, ¿no? Qué tenemos de estos catálogos que existe en la pintura, que todavía pervive en los monumentos. Entonces nosotros empezamos un registro desde el punto de vista de la conservación. ¿Por qué? Porque los murales, aunque están catalogados, nosotros registramos todo, la existencia de color, sea monócroma, sea polícroma, con diseño, o aunque nada más tenga unos trazos. Entonces, para nosotros es importante, porque tenemos que identificar qué es lo que tenemos, ¿no? Y en qué condiciones lo tenemos, porque la finalidad es para fines de conservación. En este registro, desde un inicio, se tomó en cuenta que los datos que recabáramos también nos podía abrir líneas de investigación. En este proceso es que se trabaja también junto con la arqueología, en este caso con la doctora Verónica Ortega, ¿no? Para especificar ya temas que nosotros detectamos. Aquí el artículo trata sobre el símbolo, la forma del disco rojo, que se presenta en varias estructuras, pero que también tenemos los registros escritos, ¿no? De murales que pues ya no existen, ya sea que se desprendieron, ya sea que se perdieron por el intemperismo, o en algunos casos bueno, están enterrados después de la excavación. Entonces, a partir de este registro es que se determina precisamente qué podemos decir, qué puede añadir, en este caso, en conjunto con la arqueología, sobre el posible valor de estos elementos. Así es, se identificó entonces el tema, es decir, ya teníamos un muestreo de estos discos rojos en diferentes murales y supusimos que esto pues obviamente podría tener un valor simbólico, de tal manera que nos dimos a la tarea de hacer una investigación acerca, primero que nada, de la presencia de esta figura geométrica en diferentes murales,
después a comprender el simbolismo del color rojo en el mundo prehispánico y su cosmovisión, y finalmente también a categorizar las diferencias y variedades que teníamos de círculos en la pintura mural. Proponemos una tabla de categorización de colores con sus fondos, en qué lugares están ubicados esos murales en la ciudad prehispánica, y a partir de ahí definir si existe un patrón estilístico, también cronológico y finalmente de ubicación, ¿no?, dentro de la ciudad. En el artículo podrán ustedes ver que identificamos que hacia la parte poniente de la Calzada de los Muertos es donde se encuentra el registro de estos círculos rojos, lo cual no excluye que en futuras excavaciones se puedan encontrar también del lado oriente, pero por el momento solamente los tenemos del lado poniente. Y esto seguramente tuvo un valor simbólico dentro de la cosmovisión teotihuacana, y de acuerdo a ciertas observaciones que hemos hecho en la arquitectura de la ciudad, proponemos en el artículo que muy probablemente el valor del disco rojo esté asociado con la imagen solar. Por supuesto, se hace ahí una serie de aseveraciones que tienen que ver con elementos que hemos encontrado en la arquitectura de la ciudad que nos permiten asociar el disco rojo con el sol. Y esa es la propuesta del artículo en general. Obviamente, después de haber hecho toda una descripción sistemática de los hallazgos de este rasgo en la pintura. Desde el punto de vista de la conservación, consideramos que es muy importante el rescate del registro de estos vestigios pictóricos que aún perviven en los monumentos. Y bueno, este registro, ¿por qué hacerlo? Nosotros hacemos todo lo que es las áreas de color, también el estado de conservación en el que se encuentran, pero también si existen trazos, ¿no?, de los antiguos diseños que quedaron plasmados en la gráfica, ¿no?, sobre todo de principios del siglo XX, finales del XIX. Es importante para determinar los colores, ¿no?, si fueron registrados, son efectivamente esos, si hay cambios de coloración, ¿no?, porque mucho es por el intemperismo, que existe un cambio de tonalidad, y para identificar si todavía existen elementos que no quedaron registrados, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de los conjuntos, que es muy común, que tiene todo un cuarto la misma temática de pintura, bueno, el estado de conservación es diferencial, porque no es lo mismo en un muro que en otro, o en los pisos. También es importante decir todos los elementos de la arquitectura teotihuacana, ¿no?, los muros, taludes, las escalinatas, los pisos, que da evidencia, ¿no?, en algunos mucho de la famosa banda del borde rojo, que no es exclusiva tampoco como de las etapas tempranas. Y así vamos rescatando estos vestigios de color y otros datos en una base de datos que al final va acumulando. A partir de ahí se identificó que la figura del círculo pues nada más estaba catalogada dentro de figuras geométricas sin una lectura mayor. Entonces por eso es que quisimos abordarla con otra óptica. Bien, y como acaba de decir Gloria, con anterioridad solamente se había manejado este elemento como figura geométrica. Sin embargo, nosotros consideramos que era muy importante ver más allá de eso, ver si tenía un contenido simbólico a manera de signo. De tal manera que tuvimos que hacer, por supuesto, una investigación conceptual y nos basamos en la propuesta de Carl Jung acerca de qué es lo que es un símbolo. Posteriormente también relacionamos los colores, porque sabemos que en el mundo prehispánico los colores tenían un significado y un contenido, de tal manera que había que establecer cuál era la relación entre el color rojo y, la figura del círculo. Revisamos incluso también en otros contextos externos a Teotihuacán, cómo podrían ser ciudades contemporáneas en donde hubiera este mismo diseño, y en algunos otros materiales, principalmente en vasijas, de tal manera que hicimos una revisión de la iconografía en donde está inscrita este elemento que es el círculo rojo, para poder desarrollar la propuesta de que puede estar asociado con el disco solar, ¿no?, como se menciona para las ciudades de Monte Albán, y posteriormente lo vamos a ver también en Cholula y en algunos otros contextos. De tal manera que ahora sí podemos sustentar que el círculo rojo
puede estar directamente asociado con el disco solar, porque además también hacemos referencia en el artículo a observaciones de ascensiones solares en lugares muy cercanos a donde están representados en la pintura mural. Bueno, el registro de la pintura mural teotihuacana forma parte de un proyecto de conservación de la pintura mural teotihuacana del sitio y de la que se encuentra en los acervos también. Es un proyecto del que en particular me hago cargo desde hace algunos años y que precisamente desde que se formó, en ese entonces precisamente la doctora Verónica Ortega estaba a cargo de la Subdirección Técnica de Teotihuacán, y el proyecto desde un inicio se vio que se tenían que abrir líneas de investigación. Y bueno, las dos grandes líneas pues, son precisamente la materialidad, la cuestión de análisis, que sí también lo estamos abordando, y la cuestión en este caso de iconografía. Por supuesto, hacer temas muy complejos, pues es un trabajo interdisciplinario, ¿no? En mi caso, llevo el registro, recabo datos, recabo información, mucha documentación que hay que hacer de la pintura y también compartir con otros colegas, con otras especialidades que manejan otros conocimientos para llegar precisamente a hipótesis comunes y poder desarrollar precisamente estas investigaciones. Y para el caso de la arqueología también es muy importante tener ya estos datos contrastados con algunos otros elementos de la arquitectura y del urbanismo en Teotihuacán para poder darle sentido a los elementos que están plasmados en la pintura mural prehispánica, de tal forma que seguiremos todavía haciendo una mayor integración de datos para poder comprender con mayor amplitud lo que nos están tratando de decir los murales. Hola, soy María Eugenia Olavarría, profesora investigadora de UAM Iztapalapa, quien junto con François Lestage escribimos un artículo para la revista Tras, que es la que vamos a presentar ahora en esta Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Agradezco al CEMCA y al CONACYT por haber apoyado a esta investigación. Esta investigación que presentamos en el número 79 de la revista Tras está basada en un contexto muy amplio que se generó en México a partir de 2012, en el que el estado de Tabasco en particular se convirtió en el epicentro, o uno de los epicentros de oferta de reproducción médicamente asistida a nivel mundial, en específico lo que se llama la gestación para otros, gestación subrogada, maternidad subrogada. Nosotros preferimos llamarla gestación para otros, aunque esta denominación pues es un objeto de debate muy grande hasta ahora, hasta 2021, puesto que involucra a más de 2 personas en la gestación, en la procreación más bien de un niño. A partir de 1978, cuando se tiene la primera fertilización in vitro exitosa a nivel mundial, pues se ve la posibilidad de que la fecundación de un óvulo tenga lugar fuera del cuerpo humano, ¿sí? Es decir, se hace in vitro y esto permite que el óvulo, ya sea de la madre social, de la madre de intención, sea fertilizado con el esperma de su esposo o con donantes. Esto permite que una vez fertilizado el óvulo, se tenga un embrión a ser implantado en una tercera persona. Esta tercera persona se convierte en la gestante sustituta, ¿sí? Algunos le dicen madre gestante sustituta. Nosotros preferimos que el concepto de madre quede para aquella persona que tiene el proyecto y que sustenta el proyecto parental. Al estar involucrados más de 2 personas, a veces 3 o 4 en la procreación de un niño, pues esto genera conflictos, debates en cuanto a la filiación, quién es la madre o el padre, cuáles son los procedimientos legales y sobre todo los lazos de parentesco que se generan a partir de esto, es decir, qué relación se va a establecer entre la gestante sustituta y los padres intencionales, etc. Cuando me refiero a padres y madres intencionales, pues es todo este tipo de parejas que pueden ser heterosexuales, formadas por 2 varones, por 2 mujeres,
por una persona sola, ¿sí? O bien que ya haya rebasado la edad fértil. Todas estas posibilidades, las actuales técnicas de reproducción médicamente asistida las posibilitan. Lo que presentamos en este capítulo, en este artículo de la revista Tras, es un momento específico en el que toda esta oferta hacia el mundo, que se da particularmente en el estado de Tabasco, pero también mucho en la Ciudad de México y en otros centros como Puerto Vallarta y Cancún, es objeto de un debate público, legislativo, y a partir de ello se da un giro que no se concreta en una ley específica, pero que sí tiene efectos y que provoca que todo este mercado, toda esta oferta, se traslade a otros puntos. ¿Qué sucedió? Pues que hasta 2015 personas, sobre todo de aquellos países donde hay una prohibición al respecto, vinieran a Tabasco a cumplir pues este deseo de tener hijos genética o biológicamente asistidos. En el mundo, ¿cuál es el panorama que priva hasta ese entonces? Reino Unido es el primer país donde se formula y tiene un éxito la fertilización in vitro. Y a partir de allí el Estado cubre la posibilidad de tener un hijo o hija mediante subrogación. Es decir, es un servicio público, no es comercial, es decir, la mujer gestante puede ser una conocida, pero sus gastos se van a cubrir. En Estados Unidos es actualmente California el epicentro de la subrogación, digamos, comercial. Este estado, junto con New Jersey y otros, están abiertos a todo tipo de personas para realizar estos procesos. No así todos los estados, Canadá también varía, pero sin embargo hay países donde esto está totalmente prohibido, como España, como Francia. Israel es otro de los estados que no solamente lo tiene perfectamente legislado, sino que lo promueve, ¿sí? Es decir, allí es también el estado quien paga, se hace cargo pues mediante su seguridad social de las fertilizaciones in vitro. En México, hasta la fecha, no hay aún una ley federal que permita a las personas hacer uso de esta técnica o este conjunto de técnicas. Y sin embargo hay un debate muy grande. Hasta apenas el 8 de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México aceptó que cada estado estableciera su reglamentación, su legislación al respecto. Y hubo pues posiciones a favor y posiciones en contra. Quiero decir que este tema de la gestación para otros, de la gestación sustituta o gestación por sustitución, ha dividido al feminismo, mientras que otros temas como la interrupción legal del embarazo, hay armonía, hay acuerdo en que todas las hombres y mujeres feministas apoyan esta legislación. En el caso de la gestación para otros, hay grupos feministas que lo ven como una explotación a las mujeres, que lo ven de manera negativa y que están totalmente en contra, mientras que hay otros grupos también feministas que lo ven como una alternativa para que mujeres apoyen a otras en la gestación y como una muestra de autonomía reproductiva. Entonces ahí hay un debate muy, muy grande que hasta el momento no se ha podido zanjar. El estudio de las técnicas de reproducción médicamente asistida representan un gran reto para la antropología social, porque ponen en juego una teoría, la teoría del parentesco, que es una herramienta clásica, ¿sí? de la antropología social. Entonces nos permite poner a prueba
estas teorías y ver cómo funcionan en un contexto inédito, es decir, en el contexto urbano, en el contexto en el que las relaciones entre las personas están mediadas por la tecnología. Gobierno de México.